inicio. Bien. Pues en esta clase, jóvenes, nosotros vamos a continuar trabajando con el tema del ensayo, ¿sale? Que es el que comenzamos a ver la clase pasada y o no lo terminamos de ver, solamente abarcamos esta parte. Si ustedes se enfocan en la diapositiva que estoy mostrando, pues solamente pudimos analizar qué es un ensayo, cuál es su función, cuál es su estructura externa, y hasta ahí nos quedamos todavía, y analizamos cuáles son sus características, pero todavía nos faltó hablar un poquito de la estructura interna y de otros elementos que son importantes para que nosotros podamos comprender en su totalidad lo que es un ensayo. Tanto la parte de la redacción como la coherencia todavía nos falta ver, como también el entender que este tipo de textos como los ensayos tienen una subdivisión. Ahorita vamos a ver cómo se organiza esa subdivisión y por qué se dividen de esta forma. Antes de iniciar con la estructura interna, que es la que nos vamos a enfatizar el día de hoy, sí me gustaría hacer como una recapitulación para los que no estuvieron la clase pasada, o en forma de resumen para que entremos de lleno a la clase. Que entendamos que un ensayo, como se dijo en la clase pasada, es un texto en el cual se analiza a profundidad un tema desde ciertas perspectivas, que tiene una función que es obviamente tratar de convencer al lector de que yo tengo la razón de la postura que estoy dando. Acuérdense que cuando nosotros escribimos un ensayo, pues vamos a tener un tema principal. Yo les hablaba la clase pasada que el tema puede ser social, puede ser político, puede ser histórico, filosófico, religioso, es decir, hay infinidad de temas de los que yo puedo escribir un ensayo. Y les decía yo que esta parte de la función, pues es cuando yo voy analizando un tema, tomo una postura referente, porque acuérdense que hablábamos que un ensayo sí tiene una parte subjetiva, porque entra mi punto de vista, pero también tiene una parte objetiva, porque voy a validar ese punto de vista a partir del uso de diferentes argumentaciones, que pueden ser a partir de datos, hechos y demás, ¿no? A lo mejor investigaciones de especialistas y demás. Hablábamos en su estructura externa que un ensayo va a estar compuesto por un título, ¿vale? Que este título tiene que ser llamativo, que tiene que ser muy conciso, que tiene una introducción donde doy un panorama general de lo que voy a hablar y digo por qué es importante ese tema, doy una síntesis, ¿vale? La palabra ensayo significa análisis, Rolando. Si nosotros quisiéramos definirlo como tal etimológicamente, el ensayo viene de una descomposición, se refiere a un análisis. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un médico quiere analizar las partes del cuerpo humano, o cuando los científicos empezaron a conocer el cuerpo humano, ¿qué hicieron con el cuerpo? Lo abrieron, obviamente a los difuntos, obviamente los abrían y empezaban a decir, mira, aquí está el corazón, mira, aquí tiene este otro órgano, ¿para qué servirá? Y empezaron a entender cómo funcionaba un cuerpo, pero para eso tuvieron que analizar cada componente del cuerpo y cómo se entrelazaban o tenían un sentido. Nosotros cuando hacemos un ensayo, cuando leemos un ensayo, es lo que estamos haciendo metafóricamente con un tema. Es decir, lo estamos descomponiendo en diferentes partes para después poder comprenderlo en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de un ensayo, hablamos de una descomposición para un análisis, o de un análisis. Y bueno, siguiendo con la parte donde yo iba, les decía yo que también es importante que nosotros, ese punto de vista que damos, esa postura que tomamos, le demos una argumentación. Y decía yo que en su estructura pues tiene un título, tiene una introducción donde habla acerca de cuál es el tema que voy a abordar. Tengo una tesis o una hipótesis, que es donde formulo mi postura. Después tengo un desarrollo donde voy a dar toda la argumentación. Tengo una conclusión, ¿sale? Que es donde resumo en pocas palabras a qué llegué a partir de todo el análisis que hice. Y hablábamos de algo bien importante, que mi ensayo puede tener todas esas partes, pero si no tiene una referencia bibliográfica, es decir, las fuentes donde yo saqué la información, entonces va a carecer de mucho sentido.
porque no va a tener una argumentación sólida. Ahora, vamos nosotros a la estructura interna. Permítanme tantito, déjenme ponerme donde nos quedamos la clase pasada. Todo esto ya lo vimos, que es un escrito que aborda temas, no pretende agotar un tema en su extensión, se escribe en prosa y demás. ¿Sale? Vamos a ver la estructura interna, déjenme darle para que entre otra compañera y ahora regreso a mi diapositiva. Veamos que en su estructura, estoy hablando ya en términos generales, tiene un título, tiene el nombre del autor. Acuérdense que esto también hablamos de que es importante porque pues tiene que tener el nombre de quién está dando esas ideas, una introducción, un planteamiento, que es mi hipótesis, la postura que yo tomo, el desarrollo, que es donde doy todos los argumentos, y obviamente para dar estos argumentos, pues no es que se me ocurran, no es así como, ay, llegó la inspiración y ya me ocurrió, no. Tengo que tener una investigación de fondo para dar estos argumentos. Aquí más que ustedes pensar en cómo redactar un ensayo, ustedes para su examen visualicen que les van a poner un ensayo y a lo mejor les van a pedir que ese ensayo identifiquen, por ejemplo, cuáles son los argumentos o dónde está la introducción o cuáles son las referencias bibliográficas, o les pueden poner diferentes tipos de textos y pedirles que identifiquen cuál es el ensayo. Ustedes acuérdense que el ensayo es el que analiza, el que va a tomar una postura y va a dar argumentos. Visualicen así las pruebas de su examen, no se preocupen por chino, van a decir que hagan ensayo ahorita, porque de hecho un ensayo no te lo pueden pedir al momento, porque tiene que haber una investigación de fondo para tus argumentos, ¿sale? Entonces vayan viendo más o menos cuál es su estructura, cuáles son sus características. Si ustedes ven un texto, ¿qué tienen que tomar en cuenta para identificar si es o no es un ensayo? Y bueno, vamos a esta parte. Déjenme llegar a la estructura interna. Y ahí hablábamos de la conclusión, que es donde resumo todo, digo a dónde llegué, pongo las fuentes de investigación, quedamos ya en esta parte de que no es válido un ensayo si no tengo mis referencias bibliográficas o las fuentes que yo consulté, pudiendo ser libros, pudiendo ser páginas de internet especializadas, estudios, revistas, entrevistas a especialistas, etcétera. Ahora, vámonos a la estructura interna. Acuérdense que yo les explicaba que en cualquier tipo de texto, cuando hablamos de una estructura externa, hablamos de los componentes que lo forman, ¿sale? Los apartados que lo forman. Y cuando hablamos en la estructura interna, hablamos de lo que tiene que llevar por dentro. Hagan de cuenta que la estructura interna es, por ejemplo, un pan, el adorno que lleva por fuera la forma, y la estructura interna es el relleno, si es que lo tuviera, ¿sale? Entonces, vamos a analizar la estructura interna. Y me dice, el ensayo se conforma por tesis, argumentos, lenguaje, claridad e intencionalidad del texto, coherencia y lógica en el desarrollo del ensayo y referencias bibliográficas. Es decir, es el contenido que tiene que tener, pero vamos a ir desmenuzando una por una. Para empezar, ustedes ya sabían qué es la tesis, porque es donde yo les decía que es que el autor toma la postura o da una hipótesis acerca del problema que él está planteando. Entonces vamos a leer aquí la definición de tesis, donde dice, como se ha explicado anteriormente, la tesis es la proposición o idea que contiene el tema y refleja la postura o punto de vista del autor. A partir de ella se van a ir desarrollando los diferentes argumentos que dan cuerpo al ensayo. Aquí está la tesis que se maneja en el ensayo anterior. ¿Se acuerdan que en la clase anterior leíamos un ensayo acerca del pan y de cómo es sagrado y cómo a lo largo de la historia en diferentes momentos ha tenido como mucha relevancia? Entonces, aquí nos viene cuál es la tesis de ese ensayo. Voy a agrandar un poquito más mi imagen para que ustedes la puedan ver. Dice, el pan es sagrado, Maja. ¿Qué es esto? Es el pan que se cuaje en torno de nosotros, mejor que los trigales. Antes Lot, Génesis 3, hizo una fiesta, e hizo pan, y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a los dirigentes de Sara, Génesis 18, que preparara panecillos.
Entonces, aquí la tesis de él, acuérdense que es que el pan es algo sagrado. Cuando ustedes les pidan que identifiquen en un ensayo cuál es la tesis, le están pidiendo que identifiquen cuál es la postura del autor referente al tema. ¿Qué opina ese autor del tema? Puede ser cualquier tema. Hasta aquí vamos bien referente a lo que es la tesis. Ok. Bien, ahora vamos a ir a esta parte de los argumentos. Acuérdense que estamos viendo la estructura interna, lo que tiene por dentro. Ahora, vamos a los argumentos que se acuerdan que yo les decía que los argumentos van a ser lo que sostiene mi punto de vista. Entonces aquí me dice, me da el origen o el significado de argumento. Nos dice que proviene del latín argumentum, que significa prueba, indicio. Es decir, por lo tanto, argumentar quiere decir exponer y construir razonamientos lógicos para defender un punto de vista. Entonces, el argumento va a ser tus pruebas, van a ser tus razonamientos, ¿sale? Que tú vas a tener para defender lo que estás diciendo. Dice, recuerda que un ensayo es digno de atención cuando está sustentado en el conocimiento profundo de un tema y de las fuentes utilizadas. De ahí que para los argumentos sean válidos, deben estar fundamentados en la investigación previa. Dicha investigación puede ser documentada cuando emplea textos, documentos, estos son los medios donde yo puedo investigar, periódicos, etcétera, para recabar la información importante. O bien puede ser experimental, es donde se trabaja el método científico, que si recuerdas lo estudiaste en la secundaria, otra investigación de campo. Acuérdate que el método científico se basa en la observación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ensayo sobre el crecimiento de una planta, entonces pues tengo que observar esa planta, ver desde que pongo la semilla, cuánta cantidad de agua requirió y llevando mi bitácora de datos para yo poder tener esas pruebas. Si yo digo, es que tal planta tardó en crecer desde que puse la semilla 2 meses, es porque yo ya hice mi investigación de campo, es decir, ya lo observé, ya lo experimenté y hay información documental, que la información documental, como nos dice, tiene que ver con los libros, con las referencias que yo puedo encontrar escritas en internet, ¿sí? Entonces, se vale que a la hora de estar haciendo un ensayo, yo recurra a esas dos fuentes. Ustedes en su examen, a lo mejor puede haber una pregunta donde les digan si la información que arroja o los argumentos que arroja ese ensayo es experimental o es documental. Entonces, ustedes ya tendrán que diferenciar que cuando me habla de documental, pues me habla de documentos, así para poder referirlo. Y cuando me habla de experimental o de campo, pues es a partir de la experiencia, a partir de la observación. Ahora nos dice, nos muestra el ejemplo de los argumentos que nos da en el mismo ensayo. Dice, el pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. El pan es sagrado y es católico. El pan es inseparable de la leche. En nuestros pueblos coloniales aún se vende en las plazas, en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto. Más, ya aparecen casas americanas que reparten pan en automóvil, tostado y de pasas. Poca imaginación nórdica para todos los usos. Aquellos grandes surtidos de bizcochos para las meriendas van desapareciendo. México se desmexicaniza, con su pan se lo coma. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos que aquí nos dan? Pues nos viendo a lo largo de la historia y en la vida cotidiana del mexicano, cómo utilizamos el pan, ¿sale? ¿Con qué lo comemos? ¿En qué ocasiones? ¿Con qué platillos? Y por eso lo hace que nosotros lleguemos a la conclusión de que el pan pues es un alimento sagrado. Son los argumentos que nos dan. Voy a dejarles ahí, voy a regresarme un poquito para que ustedes puedan tomar sus notas referente a lo que es la tesis y los argumentos. ¿Sale? Entonces me voy a regresar un poquito para que puedan ir tomando nota y ustedes me avisan. Aquí tenemos la definición de tesis y tenemos la definición de argumento. ¿Vale? 2 minutitos y continuamos. Ustedes me van avisando cuando ya lo tengan.
Ok. Vamos a esperar a que terminen los demás. Les agradezco los que están comentando para poder avanzar. Un minutito. Ok. Ok, vamos a avanzar al siguiente aspecto de nuestra estructura interna. Recuerden que estamos trabajando esta parte del ensayo, ¿vale? ¿Qué debe de tener en este escrito? ¿Qué información nos tiene que brindar? Ya que vimos la tesis y el argumento, vamos a ir al lenguaje. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a ver este tema del ensayo, yo les comentaba que el lenguaje debe de ser adecuado para el tipo de texto que yo estoy escribiendo y el discurso que estoy dando? Dice, el escritor o enunciador no debe perder de vista que el vocabulario que va a emplear en la redacción de sus argumentos debe de estar adecuado con la temática, disciplina de estudio y las personas a quienes está dirigido. Sobre todo si este ensayo está dirigido a especialistas, pues obviamente voy a tener que utilizar términos o tecnicismos que ellos conocen. Y eso al ensayista o al escritor le va a dar como cierto puntaje para su credibilidad, porque si me conoce ciertos términos es porque domina el tema, ¿sale? Y entonces por eso puede hablar de él, porque lo domina. Y aquí nos viene este ejemplo, perdón, que dice, el FIR decorativo que llega a las 5 de la tarde con sus grandes bandejas de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, cocoles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos y chamucos. Ahora, si ustedes observan aquí, el lenguaje que maneja es pues aquí un tanto coloquial. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca de un tema en cuestión de panadería. Entonces, nos tiene que demostrar que domina cuáles son los tipos de panes que hay. ¿Y cómo lo hace? Pues a partir, le da más conocimiento al expresarlo. Exacto, nos demuestra que conoce sobre el tema, ¿sale? Y como, bueno, aquí por ejemplo en el texto que yo les acabo de leer, pues él nos da toda una descripción de cuáles son los tipos de panes que existen. Nos está demostrando que domina el tema. Pero esto no solamente pasa con este texto. Si alguien está haciendo un ensayo sobre odontología, pues nos tiene que hablar acerca de términos que utilizan los odontólogos, si está hablando de medicina o si está hablando de docencia. Ahora, vamos con el siguiente elemento, y que nos pide que no solamente utilicemos un lenguaje adecuado, sino también que nuestra forma de redactar, que se acuerdan que ya la habíamos visto cuando vimos la oración, cuando vimos los componentes de un texto y demás, nos pide que tenga claridad y que tenga intencionalidad del texto, ¿sale? La claridad pues es que todas mis ideas sean lo más claras posibles, y la intencionalidad es que yo tome en cuenta qué es lo que quiero lograr, ¿vale? Entonces aquí me dice, el ensayo es un texto persuasivo que a través de argumentos y razones realiza la manipulación intencionada de las emociones o afectos del lector y lo convence. El escritor, para lograr una mayor claridad en las ideas expuestas en su ensayo, puede valerse del uso de las figuras retóricas. Acuérdense, exacto, que se debe entender. Acuérdense aquí que las figuras retóricas tienen que ver, por ejemplo, con las metáforas, las comparaciones, y a veces también, ¿por qué no manejar un tanto la ironía? Que es, por ejemplo, cuando yo digo algo con la intencionalidad de decir todo lo contrario, es como si yo dijera, en nuestro México tan legal, ¿vale? Entonces, obviamente, cuando yo lo digo de ese tono en modo sarcástico, pues me estoy refiriendo a que en México si algo persiste es la corrupción, y estoy utilizando el uso de la ironía, que es también una forma, una figura retórica. Pero también puedo utilizar metáforas, ¿sale? Que es la asimilación de un objeto con otro, o también puedo hacer comparaciones. Entonces, en esa parte se vale la intencionalidad, ¿sale? ¿Y de qué va a depender la intencionalidad? De lo que tú quieras lograr que el lector comprenda,
Ujú. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí en estos otros dos componentes, que es el lenguaje y la claridad. ¿Tenemos alguna duda? Ok, les voy a dar 2 minutitos para que hagan su apunte y continuamos, ¿sale? Ustedes me van avisando, ¿sale? ¿Cómo vamos? No es necesario copiar los ejemplos, solamente las definiciones, ¿sale? Y todavía la definición, por ejemplo, de claridad e intencionalidad, ustedes la pueden resumir. Quédense nada más con la idea principal del texto. Acuérdense que la idea principal es aquella que me da la definición. La idea secundaria ya solamente es el ejemplo. Ok, vamos a esperar a que terminen los demás. Ok, vamos a continuar con nuestra clase, ¿sale? Ya vimos estos otros dos componentes internos. Y ahora vamos a ir con esta parte, ya no corresponde a la estructura interna, ya esta parte corresponde de manera global a cómo debe de ser un ensayo. Aquí me habla de la coherencia y de la lógica en el desarrollo del ensayo. Me dice, se refiere a la manera en que el escritor va ordenando la información para llevar al lector a comprender la intencionalidad del mismo. Así, la lógica que se emplea puede ser deductiva, y aquí nos explica a qué se refiere el concepto deductivo, que parte de ideas generales para después llegar a ideas particulares. Es decir, si yo estuviera haciendo una oración deductiva, podría decir, todos los hombres son machistas. Por lo tanto, Juan es machista. Obviamente que esto no es una ley, es solamente, perdón, para ponerles un ejemplo. Voy de lo más general, o sea, hago el término general y después lo voy a llevar a algo particular. Primero generalicé todos los hombres y luego me fui solamente con una persona, ¿vale? Si yo digo en México todos son corruptos, es mi idea general. Y si luego digo, por lo tanto, los policías de la Ciudad de México son corruptos, estoy llegando a una parte particular, ¿sale? Entonces, en eso consiste el ser deductivo. Yo puedo hacer mi ensayo de esa forma o bien hacerlo de manera inductiva, ya que obviamente, pues es lo contrario, que es
que va a ir de lo particular, es decir, de un caso documentado previamente, y después lo va a llevar a algo general, ¿sale? O hay una tercera forma, que es de exponer los argumentos, es la dialéctica, que consiste en confrontar dos tesis y posteriormente establecer una síntesis. Es decir, en la dialéctica yo puedo estar basando mi ensayo en dos expertos en el tema. Por ejemplo, puedo decir, el científico fulano de tal opina sobre la genética esto, pero el biólogo tal opina esto, y entonces tomo las dos posturas que ellos me están dando, y a partir de esas dos posturas yo voy a llegar a una conclusión, ¿sale? Entonces aquí tenemos tres formas en que yo puedo redactar el ensayo. Vuelvo a lo mismo, ustedes en el ensayo no les van a pedir que redacten, a ustedes les van a pedir que identifiquen qué forma o qué método de redacción está utilizando ese escritor, si la deductiva, la inductiva o donde confronto, ¿sale? Entonces aquí esto sí es bien importante. Encargo tu audio, no sé si quieras comentar algo o se te prendió por error. Bien, entonces es importante aquí que ustedes tengan bien escrito en qué consiste cada una de ellas. La deductiva parte de la idea general para llegar a la particular. La inductiva va de un caso particular y llega a lo general, ¿sale? O la dialéctica, que confronta dos síntesis para llegar a una conclusión. Entonces, escriban por favor esa información en su apunte, porque esto sí es muy importante que lo tengan claro. Que vamos a escribir, que es deductivo, que es inductivo y que es dialéctico. Ustedes me van avisando cuando ya hayan concluido esta parte. Anótenlo bien, no llevamos prisa. Lo importante es que ustedes pues logren comprender estas tres formas en que yo puedo redactar el ensayo.
Bien, vamos a continuar con esta parte de las características o los elementos que debe de tener ya de manera global, que les decía yo, ya no corresponde tanto a una estructura interna, sino a los lineamientos que debe de seguir. Y ya veíamos esta parte de la coherencia y de la lógica, pero también algo que se debe tomar en cuenta, que ya habíamos mencionado, son las referencias bibliográficas. Y sí nos queda claro que cuando hablamos de referencias bibliográficas, pues hablamos de dónde se documentó el escritor para tener esos argumentos. Pero también otra manera en que el escritor puede hacer referencia a que él hizo una investigación es a partir de las citas textuales. A lo mejor ustedes han escuchado alguna vez ese término, por ejemplo, cuando yo digo, cito al doctor fulano de tal, es decir, voy a decir una idea de él, ¿vale? Dentro de un texto, dentro de un ensayo, perdón, yo puedo citar alguna autoridad en el tema. Y cómo el lector se va a percatar de que estoy utilizando una cita textual, porque el texto lo pongo entrecomillado, ¿vale? Al iniciar la idea del escritor tal cual, pongo comillas y al terminarla también. Y al finalizar esa cita, yo voy a... Ajá, en ocasiones los abogados utilizan mucho esa parte de las citas, ¿no? Por ejemplo, como decía su compañero, cuando me dicen, cito lo que dijo el acusado, y nos dicen las palabras que dio en su declaración. Es decir, está tomando algo que ya se había dicho para poder enfatizar, ¿sale? Pero en un texto escrito lo voy a poder reconocer porque está entrecomillado y después de que termina la comilla, pongo paréntesis y pongo el nombre del autor y la página donde saqué la información. ¿Sale? Por ejemplo, si es el biólogo Quintero, Roberto Quintero, yo pongo la cita y después pongo un paréntesis y pongo Quintero, punto y coma, página 63. ¿Sale? Porque ya estoy dando que no es una idea mía y también así estoy enfatizando que no es una idea mía, que es una idea de un especialista. Otro aspecto que también yo puedo utilizar para hacer referencias son las notas a pie de página. Ojalá y lo alcancen a ver. En este texto que ustedes tienen aquí, que le estoy yo mostrando en pantalla, en la parte de abajo se vienen unas letras muy chiquititas. Esa es una nota a pie de página. Es decir, dentro del texto, en donde dice texto 2, el escritor puso un número 2 pequeño al lado. Esa es su nota de pie de página. Para yo saber qué significa esta palabra que él puso aquí, aquí abajito dice 2, ejercicio cortesía del licenciado Marta Soledad Dávila Márquez. O sea, me está diciendo que este texto número 2 es de esta licenciada, que lo redactó ella, que ella es la autora. Pero como no va a poner aquí texto 2 de la licenciada tal Marta Dávila de no sé dónde y demás, porque perdería el sentido el texto, nos lo pone como una aclaración. Y para poner esa aclaración y no interrumpir el discurso que está dando aquí, lo mete como una nota a pie de página. Es otra manera en que yo puedo trabajar las referencias bibliográficas. Estoy demostrando que hay una investigación de fondo. Pregunto, jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien en esta parte del ensayo? Ok. Ok, muy bien. Entonces, a continuación nos muestran ya el ensayo completo del que leíamos a un principio acerca del pan, ¿sale? Y ahí, por ejemplo, estructuralmente nos están mostrando cuál es el planteamiento. Bueno, tiene un título que es Antología del Pan. Su autor es Salvador Novo, que pues es un escritor muy conocido. Nos viene el planteamiento, la introducción, que es el primer párrafo. Casi siempre o siempre en un ensayo el primer párrafo pues siempre va a ser tu introducción. Ahí no hay falla, ¿sale? Luego viene la tesis, que es la postura que toma, donde nos dice que el pan es sagrado. Luego viene el desarrollo, que son 3, 4 párrafos, donde nos habla acerca de los argumentos que da, y pues ya hemos visto que él nos empieza a hablar de dónde se utiliza este tipo de alimento, son sus argumentos, y luego viene una conclusión, ¿sale? Vamos a ver si aquí, por ejemplo, tiene él
algunas referencias que haga. ¿Tiene nota al pie de página? No tiene. ¿Tiene alguna cita textual? Algo que ustedes vean que está entre comillas. Lo voy a agrandar un poquito a ver si alcanzamos a ver. ¿Vale? ¿Hay alguna parte donde él cite alguna información? Por ejemplo, miren, aquí donde está la tesis, en el último renglón dice Génesis 18. Aquí obviamente él nos está hablando de un texto bíblico. Él sacó esta información de un texto bíblico. Aquí nos está diciendo, nos está dando referencias. Aquí nos está demostrando que él hizo una investigación. ¿Vale? Aquí menciona a Manja, que es una autoridad, ¿sale? En cuestión de una cultura, pues entonces también nos está haciendo referencia a las civilizaciones, ¿sale? Y de alguna otra forma, pues nos deja ver que es experto en el tema. Casi siempre para realizar un ensayo, cuando tú investigas, te conviertes en una persona experta y eso te permite que tú puedas redactar un ensayo. Exacto, investigó en la Biblia y en el apartado de la Biblia que pues es el Génesis 18 y en el 3 que son los que nos menciona. Ahora, hasta aquí nosotros concluimos con esta parte de lo que es el ensayo, sus características y su estructura interna y externa. Ahora, ¿se acuerdan que al inicio de la clase yo les comentaba que existen diferentes clasificaciones que se les pueden dar a los ensayos y esta clasificación que se le da a los ensayos va a depender de las temáticas que me aborde? Entonces, en la clasificación nosotros vamos a ver cuántos tipos de ensayo solo son los más relevantes o los más comunes que podemos encontrar. Y vamos a comenzar por el ensayo filosófico. ¿Qué es filosofar o qué entendemos por filosofar? Pregúntense a ustedes mismos. Por ejemplo, ¿alguna vez escucharon hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles, Martín Lutero? Todos ellos fueron grandes filósofos y los filósofos casi siempre están en busca de la verdad. Los filósofos fueron los primeros que surgieron en la antigua Grecia. Ellos fueron los primeros maestros o mentores. Dan a conocer la verdad, pero lo van haciendo a partir de estas deducciones lógicas, que son como las que yo les hacía a un inicio, que sabemos que no es así, no podemos generalizar, pero lo van haciendo de esta parte de todos los hombres son así, por lo tanto fulanito de tal también lo es, o todas las mujeres son de tal forma, o todos los animales crecen de esta forma, por lo tanto la tortuga también lo hace de esa forma. Pero obviamente los temas filosóficos pues no son temas, para la redundancia, banales, son temas trascendentales para el ser humano. El ser humano, desde que comienza a tener uso de la razón, comienza a filosofar. Es decir, ¿por qué? Porque se empieza a cuestionar estos temas de qué es la vida, qué es la muerte, qué hay después de la muerte, qué es el amor, qué es la felicidad. Entonces, todos estos temas que, aunque pase el tiempo, siguen siendo importantes para el ser humano, que nos llevan a la reflexión constante, porque el amor en todas las etapas de la humanidad se ha analizado. Y ustedes se han dado cuenta que el amor va evolucionando, va cambiando, la forma en que se expresa, en que se practica, pero siempre hay un análisis profundo tratando de entenderlo. Exacto, ¿sale? Entonces cuando yo hago un ensayo, pues tengo, como dice su compañero, que plantearlo en la realidad donde yo estoy. No puedo hablar de un tema de hace 100 años si yo quiero encontrar la verdad desde un punto filosófico. Entonces, vamos a leer un poquito lo que dice nuestro libro. Dice, el ensayo filosófico presenta una idea o una tesis que busca demostrar una verdad por medio de argumentos de tipo lógico. Utilizando un lenguaje formal, aquí sí, como es filosófico, tiene que ser lo más formal posible, debe de ser coherente, como ya lo vimos, preciso y claro. Sus temas pueden abordar aspectos de la vida y del desarrollo del ser humano, de la sociedad, temas regionales o nacionales. Y luego nos muestra un fragmento de un ensayo filosófico. Dice, el presente ensayo muestra someramente algunas explicaciones sobre el papel que cumple la filosofía de la política.
Primeramente hablaré sobre la importancia de las reflexiones éticas en la política, luego sobre el valor de la filosofía política y por último referiré ejemplos de críticas de filosofía política como el comunismo y el socialismo de las propuestas privadas, ¿sale? Entonces aquí nos está hablando o nos está filosofando acerca de la política, ¿sale? ¿Cuáles son los componentes de la política? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los errores? ¿Sale? Pero lo está haciendo desde una perspectiva de querer lograr obtener la verdad. Ajá. Ese es un ensayo filosófico. Ahora vamos con un ensayo literario. Contiene los comentarios o las reflexiones personales que el autor realiza a partir de una novela, un cuento o una obra o representación dramática, una poesía, etcétera. Su lenguaje es ameno. Por ejemplo, ¿por qué voy a poder identificar un lenguaje filosófico? Porque el el ensayo filosófico me va a hablar de temas que son importantes para el ser humano, ¿sale? En cuestión de la sociedad, en cuestiones personales, en cuestiones a lo mejor hasta espirituales. Y un ensayo literario va a analizar un libro, va a analizar una novela, va a analizar un cuento, una leyenda, un poema. ¿Sale? Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo literario del Quijote. Y entonces decir, por ejemplo, que el Quijote no se debe leer a temprana edad, que se debe de leer cuando uno ya tiene cierta madurez y ha vivido ciertas cosas para entender todas las metáforas que esconde un señor que aparentemente se volvió loco y se creyó que era un caballero andante, pero que si yo ya tengo la madurez suficiente y lo leo, pues entonces voy a entender que no es un señor que se volvió loco, es que me está dando metáforas acerca de la vida, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el filosófico? Porque me habla de temas que le son trascendentales para el ser humano. Y el literario me habla de un libro, me está analizando un libro. Puedo analizar el mensaje que me quiere dar el libro, puedo analizar los personajes desde una perspectiva psicológica, puedo analizar el ambiente de ese cuento, de ese poema, de esa novela. Hasta aquí, jóvenes, ¿tenemos alguna duda en el ensayo filosófico y literario? ¿Ok? Me ayudan tomando nota para que lo tengan presente cuando ustedes quieran repasar. 2 minutitos y vamos a ver qué otros tipos de ensayos existen. Y aquí también algo que debemos enfatizar es que en un lenguaje filosófico su lenguaje pues va a ser más formal, más estructurado. Voy a utilizar más términos en cuestión de la ciencia o del tema que esté abordando. Y un ensayo literario es como una charla, ¿sabe? Como más ameno, como nos dice aquí el libro. Como si yo te estuviera platicando ese libro, te estuviera contando esa historia o esos elementos. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Y luego viene el ensayo académico. Bueno, les voy a leer el ejemplo del ensayo literario para que se den una idea por si se encuentran esto en el examen, ¿sale? Este es un fragmento de un ensayo literario. Dice, comencemos desmontando el mito de que el cuento es un género menor de importancia. No es complicado hacerlo, pues basta referirse a las plumas de Julio Cortázar, Benedetti, Borges o Eduardo Galeano, entre muchos otros, para defenderse que el cuento puede tener una alta categoría y ser mucho más que un mero relato para niños. Pero incluso en los relatos infantiles despreciar la tinta de Anders, Grimm o Peirce es una soberbia inconmensurable digna de arrogantes críticos demasiado encerrados en un universo propio de letras y polvorientos escritos. Como puede verse en los anexos que adjunto, no son pocas las voces autorizadas que defienden la calidad literaria de los grandes autores de cuentos.
Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Pues de la importancia que tiene el cuento, que muchas veces lo vemos como un texto específicamente para niños y pues ya cuando leemos a escritores de la talla de Julio Cortázar o de Borges, por ejemplo, que Borges es un autor muy difícil de entender porque él tiene un conocimiento cultural muy amplio y nos maneja términos que a veces no logramos comprender lo que él nos quiere decir en el texto, pues entendemos entonces que el cuento es una categoría mucho mayor, es de lo que habla el ensayo literario. Entonces, este solamente es un ejemplo. Ahora vamos a los ensayos académicos, que estos van a ser comúnmente los que ustedes presentan dentro de las instituciones o de su formación académica, valga la redundancia. Y se puede ser de cualquier disciplina académica, es decir, de cualquier materia, como historia, ética, filosofía, entre otras. Y se plantean argumentos ante una situación o postura determinada. Su lenguaje es especializado y utiliza marcas gráficas como las comillas, paréntesis, notas al pie de página, que ya habíamos hablado de ellas, para destacar términos, referencias bibliográficas y aclaraciones. Este tipo de ensayos jóvenes son los que ustedes comúnmente se les pide a los alumnos de nivel bachillerato, de nivel licenciatura, maestría, posgrado, doctorado, que son ya textos especializados sobre un tema que tú estás viendo a lo mejor en cierta materia. Por ejemplo, si estás viendo la Primera Guerra Mundial, pues a lo mejor el maestro te va a pedir que hagas un ensayo sobre cuáles fueron las causas y las consecuencias de este suceso histórico. Nos viene un ejemplo. Me dice, el color es azul, belleza, armonía y delicadeza de vista, pero es sobre todo equilibrio psíquico, confort y educación. Aquí la temática en este ensayo es el color, ¿vale? Podemos imaginar cómo todos los hombres más antiguos aprendieron por la vista de los colores muchos de los fenómenos naturales. Conocieron el azul del cielo y la oscuridad de la noche, el verde de los campos, el árido amarillo de los desiertos, el blanco lino de los glaciares y el rojo de la sangre. También estos colores debieron avisarles las estaciones del año y hasta los cambios de clima según se percibía. Así los colores de la naturaleza deben haber influido directamente en su desarrollo, naciendo el gusto y predilección por algunos. La misma naturaleza prodigia en elementos fue la que brindó la materia prima para que los colores fueran manipulados por los hombres, provocando se pintaran posteriormente la necesidad de abrigo, los motivos a utilizar los colores de su preferencia en las vestimentas y al paso del tiempo del conocimiento y perfeccionamiento de estas prácticas. Establecieron determinadas vestimentas de color que fueran utilizadas en galas, festejos, tristezas y guerra. Aquí obviamente pues tiene que ser una materia de artes la que pide este tipo de ensayos y pues lo que se está analizando es el uso del color. Es un texto académico. Y luego vienen los ensayos científicos, ¿sale? Que también, obviamente, pues, ¿cuáles deben de ser las temáticas principales en los ensayos científicos? Pues temas científicos, valga la redundancia. Dice, en este ensayo el autor plantea una hipótesis de carácter científico, utilizando un lenguaje especializado en el área que se desarrolla. Se utiliza el mismo tipo de lenguaje que el ensayo académico, es decir, un lenguaje formal que sea un texto coherente, bien redactado. Y nos muestra un ejemplo. Las células madres fueron descubiertas en 1988 en la Universidad de Wisconsin por un grupo de científicos que logró revolucionar los tratamientos médicos de tejidos en el ser humano. Entre paréntesis, células madres 2022, ahí está una cita textual que es de la que yo les hablaba hace rato. Su validez no ha sido comprobada por completo, sin embargo, estas han sido utilizadas en varios tratamientos y se han obtenido resultados beneficiosos para los pacientes. Tomando en cuenta esto, hay varias razones por las que las células madres son una buena alternativa en la medicina, ya que se dividen, reproducen fácilmente, desarrollan cualquier tejido del cuerpo y expresan los genes mismos del organismo. Y bueno, ella después nos va a dar toda su argumentación, ya que dio su tesis y demás. Pero pues es bien fácil identificar un ensayo científico, porque el tema pues tiene que ser referente a las ciencias, la biología, la química. Entonces ahí no hay mucho pierde. Y bueno, vamos a ver uno de los últimos tipos de ensayos, que es el ensayo objetivo, ¿sale?
En el ensayo objetivo propone una reflexión basada en datos, información y conclusión que proviene de diferentes líneas de investigación, de acuerdo con el tema que se trata. Puede ser humanista, literatura, ciencias exactas, historias, experimentales, entre otras. Pero lo que se busca aquí, pues es obviamente que haya una investigación muy de fondo, que tenga esta parte de un lenguaje, vuelvo a repetir, muy formal, que la información sea objetiva, que sea verídica, que sea comprobable. Aquí se va a escuchar muy poco el punto de vista del autor. Aunque el ensayo es el punto de vista, en este el escritor se enfoca más en comprobar, en argumentar. Ya no es lo que él piensa, lo que él siente, lo que él cree, lo que él percibe. Aquí va a ser argumentar para convencer y lo va a tratar de hacer al 100%. Entonces vamos a leer el ejemplo que nos da. Solamente les voy a leer un primer párrafo. Dice, ¿cómo nacen las leyes científicas? Hace cientos de años, Heráclito, aquí hay una referencia, el oscuro decía, viene una cita textual, nadie se baña dos veces en el mismo río, y es que el agua del río en que nos bañamos ayer no es la misma de hoy, se ha ido, cierra su cita textual. Esta proporciona parte de un razonamiento lógico. Heráclito observa en repetidas ocasiones que el agua del río corre permanentemente. Entonces es lógico pensar que nadie se puede bañar dos veces en la misma agua. En esa misma lógica se puede decir que de la observación de ciertas regularidades que se dan en realidad se pueden deducir ciertas leyes. Si, por ejemplo, si se observara siempre que sube el precio de la carne, la cantidad demandada disminuye, entonces se puede deducir que siempre que sube el precio de un bien, su cantidad de demanda disminuirá. De esta manera surgió la ley de la demanda. De esta forma se van creando muchas leyes. Entonces, ¿qué son las leyes? Cuando una ley es universal y cuando una ley se puede decir que es estadística. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muy poquito escuchamos la voz o los pensamientos del escritor. Él está argumentando, él quiere convencer para llegar a la verdad y va a tratar de poner lo mayor posible estos argumentos o estos análisis o estas citas o este dato o este hecho. Bien, hasta aquí, jóvenes, vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. Con esto concluimos nosotros lo referente a lo que es el tema de los ensayos, su estructura y sus características en general. Entonces, en esta ocasión, el día miércoles no voy a dejar tarea, lo voy a dejar hasta el día viernes, ¿sale? Entonces, sería todo en esta ocasión. No sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario o todo quedó claro. Sí, Abner, adelante. Sí, te escuchamos. Ok. Bien, aquí jóvenes, aunque no hay tarea, algo que sí podrían hacer ustedes es buscar en internet, poner así ensayos y ver el que les sale. Si ustedes pueden identificar de qué tipo es, busquen cualquier ensayo, ¿sale? Y traten de identificar dónde está el título, quién es el escritor, dónde están los argumentos, dónde está la conclusión, cuáles son sus referencias, dónde te está dejando ver que realmente investigó, de qué tipo es decir, todos estos apuntes que tú hiciste, trátalos ahora de ubicar en un ensayo que tú encuentres. Obviamente no me vas a mandar evidencia, pero sí puede ser una buena técnica de estudio para estos días, ¿sale? Entonces espero que tengan una muy bonita noche, nos vemos el día viernes, cuídense mucho y cualquier cosa pues ahí estamos al pendiente en el WhatsApp. Ahorita les voy a subir la grabación de la clase de lunes porque tuve unos problemitas ahí con mi computadora y no podía descargar el video. Y ya el día de mañana les subo la grabación de la clase de hoy, ¿sale? Cuídense mucho, bonita noche. Bye. Igualmente, descansen.